Buen día, soy la doctora María Guadalupe Treviño Alanís. Hoy voy a hablarles del sistema cardiorrespiratorio. El sistema cardíaco también podríamos llamarlo sistema cardiovascular. Está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. El sistema respiratorio está formado por la vía respiratoria superior e inferior. Los órganos son nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Vamos a hablar en primer lugar del corazón. Este órgano consta de dos bombas, una al lado de la otra. Una bombea sangre pobre en oxígeno a los pulmones para que en ellos se oxigenen y la otra parte, la otra bomba, mueve sangre nutritiva, filtrada, oxigenada a todo el cuerpo. El corazón está formado por una aurícula derecha a donde llegan la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. La sangre que llega a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho por la válvula tricuspidia. Del ventrículo derecho la sangre va a salir por la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde la sangre se oxigena y regresa a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. De la aurícula izquierda la sangre pasa al ventrículo izquierdo por la válvula bicúspide o mitral, para salir por la arteria aorta para distribuirse en todo el cuerpo. Las aurículas están formadas por músculos pectíneos. Los ventrículos están formados por músculos papilares. Tienen cuerdas tendinosas que sostienen a las valvas de las válvulas. En el esquema de las 4 válvulas del corazón, estamos viendo sin aurículas la parte superior y está la válvula bicuspidia y tricuspidia, la válvula de la pulmonar y la válvula de la aorta. Y vemos aquí en la arteria aorta, a nivel de sus válvulas, la salida de las arterias coronarias que irrigan al corazón. Aquí se muestran la cara anterior del corazón. Vemos al ventrículo derecho. La punta del corazón le corresponde al ventrículo izquierdo. Vemos aquí está pintada de celeste claro la arteria pulmonar. Y encima y de lado la aurícula derecha que tiene, en este esquema se ve la llegada de la vena cava superior. El otro corazón está mostrando la cara posterior, formada por el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. En este esquema muestra el ciclo cardíaco, que es la sístole de las aurículas cuando se contraen y la sangre pasa a los ventrículos. Luego el número 2, la sístole de los ventrículos cuando se contraen y la sangre sale por la pulmonar y la aorta. Y por último, cuando se completa la diástole, que es cuando está relajado el corazón y recibe la sangre y se llena. Y luego vuelve el ciclo, se contraen las aurículas, se relajan los ventrículos, luego se relajan las aurículas, se contraen los ventrículos y luego está la diástole. Aquí tenemos el sistema de conducción cardíaca. El corazón es un órgano formado por músculo cardíaco o miocardio, que tiene un sistema de conducción propia. Aquí vemos al nodo sinoatrial que manda un estímulo a las aurículas y al nodo atrioventricular. Del nodo atrioventricular, un manojo de fibras pasa por el tabique interventricular y se divide en dos, una rama derecha y una rama izquierda para darle pues la inervación conductiva a los dos ventrículos. Para ver cómo está la función cardíaca, hacemos un electrocardiograma, que es un registro de la actividad del corazón impreso en un papel.
y le estudiamos la onda P, el segmento PQ, luego el QRS, el segmento QT y la onda T. Sirve para hacer diagnósticos de patología cardíaca. Una de las enfermedades más frecuentes en nuestro país es la hipertensión. Esto significa una presión arterial alta sostenida. La presión arterial óptima es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Las personas que tienen unas lecturas de 120-80, entre 120-80 y 140-90 son prehipertensos. Hay una norma oficial mexicana para el manejo de los pacientes hipertensos y pues se actualiza frecuentemente y es la que tenemos que estudiar para valorar a los pacientes hipertensos. Aquí vemos las arterias y las venas principales del cuerpo. Aquí las que están pintadas de rojo, pues está el corazón y la salida del corazón, que es a través de la aorta. La aorta tiene una porción ascendente y luego un callado. En ese callado está saliendo la subclavia, la carótida común izquierda, la arteria brachiocefálica y de ella sale la carótida común derecha y la subclavia. Las dos subclavias, su nombre lo dice, están debajo de la clavícula, pasan a la axila y cambia de nombre, arteria axilar. Luego al brazo, arteria humeral. Luego al antebrazo, ahí se divide en dos, la radial y la cubital, y ellas llegan a la región palmar y forman arcos palmares, superficial y profundo, y las digitales. Seguimos con el callado de la aorta, se dirige hacia abajo, pasando por el tórax, llamándose ahí aorta torácica, donde da ramas para el esófago, para los bronquios, para los pulmones. Luego pasa el diafragma, da ramas para las arterias frénicas. Y en el abdomen, la aorta abdominal nos va a dar arterias principales importantes. La arteria celíaca, las arterias renales, las arterias gonadales, la mesentérica superior, la mesentérica inferior. Y finalmente se divide en ilíacas comunes, que van a ir a las extremidades inferiores. La ilíaca común, voy a poner por ejemplo la derecha, va a formar la ilíaca interna, que se va a quedar en la pelvis para irrigar los órganos pélvicos, y la ilíaca externa, que se va a salir al muslo por debajo del ligamento inguinal y va a formar la arteria femoral. Cuando llega a nivel de la rodilla va a formar la arteria tibial y la arteria peronea hasta el pie, donde da los arcos plantares y las arterias digitales. Las que están pintadas de azul pues es el sistema venoso. Aquí de la cabeza y cuello y extremidades superiores van a formar las venas brachiocefálicas que se anastomosan y forman a la vena cava superior que llega a la aurícula derecha. Y de los pies asciende el sistema venoso por las venas plantares, vena tibial, peronea, safena, femoral, ilíaca externa. Luego de la pelvis, la ilíaca interna, se juntan y forman las ilíacas comunes, se anastomosan y forman de la vena cava inferior, que va recibiendo a las arterias gonadales, a las arterias renales. Por otra parte, se forma la vena porta por las dos mesentéricas y la esplénica. La porta llega al hígado, el hígado recoge lo que necesita de esa sangre venosa y finalmente el hígado drena por las venas suprahepáticas a la vena cava inferior. Y después de eso, la vena cava inferior llega a la aurícula derecha. Con esto terminamos el sistema cardiovascular. Empezamos ahora el sistema respiratorio. Este sistema respiratorio tiene funciones. El sistema respiratorio, las funciones más importantes que tiene es suministrar oxígeno a todas las células. Por lo tanto, a la célula, al tejido, al órgano, a los sistemas. Eliminar del cuerpo el dióxido de carbono
También tiene los receptores para las sustancias odoríferas a nivel de la mucosa nasal y ayuda a la vibración de las cuerdas vocales para hablar. Las estructuras del tracto respiratorio son la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios y pulmones. En este esquema, el segundo esquema, vemos la nariz, las fosas nasales, la cavidad nasal, y vemos que el aire va a pasar de ahí y topa en la faringe. La faringe es una pared de músculo estriado. El aire va a bajar a la tráquea, pasando por la laringe. En este esquema vemos la laringe formada por cartílagos. Aquí en la cara anterior vemos al cartílago epiglotis. Los cartílagos de la laringe son la epiglotis que vemos aquí, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides. Hay otros cartílagos que no vemos en este esquema, que son los corniculados, los cuneiformes y los aritenoides. Acá el esquema color de rosa está mostrando las cuerdas vocales, las verdaderas y las falsas. Y vemos por arriba a la epiglotis. Esas cuerdas vibran cuando el aire está pasando por ese orificio laringio. Y ahí también el aire está pasando a la tráquea. La tráquea es esta color celeste. Está formada por anillos incompletos de cartílago hialino. Se bifurca y forma los bronquios principales. Y aquí tenemos el árbol bronquial. En este esquema que muestra los pulmones como si fueran transparentes, vemos a los bronquios seguirse dividiendo. Y aquí en el árbol bronquial, pues estamos viendo bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios segmentarios, bronquiolos, y luego ya la zona respiratoria que está formada por los conductos alveolares y los alvéolos. Esta que parece una red es un corte histológico de una biopsia de pulmón humano real, y eso que estamos viendo ahí son los alvéolos separados por esos tabiques alveolares. Y en el esquema que tenemos abajo con células rojas y verdes son los alvéolos. Están tapizados por neumocitos tipo 1 que forman parte de la membrana alveolo-capilar y por neumocitos tipo 2 que son los que secretan el surfactante pulmonar para mantener limpio y extendido ese alvéolo. El ciclo respiratorio es una secuencia de cambios de presión y volumen durante una sola respiración. La presión intrapulmonar es una presión que está en las vías respiratorias y en los alvéolos. En reposo coincide con la presión atmosférica. Durante la inspiración, el aumento del volumen pulmonar reduce la presión y durante la exhalación, el volumen reducido aumenta la presión. Hay factores físicos que afectan la respiración, como son la velocidad a la que los pulmones se llenan y vacían. Esto se afecta por la capacidad del diafragma y los músculos del torso para alterar el volumen de la cavidad torácica. El tórax y la columna vertebral ósea para moverse, los pulmones para responder a las fuerzas musculoesqueléticas y las vías aéreas para acomodar el flujo del aire. En este esquema vemos que el centro de control respiratorio está en el sistema nervioso, en los núcleos que se encuentran en el tronco encefálico. Y de este lado donde se ve la caja torácica vemos a los músculos intercostales y al diafragma. El diafragma es un músculo muy importante para la respiración. La frecuencia de respiración normal son 12 respiraciones por minuto y el ciclo es inspirar y expirar. Y esto dura aproximadamente 5 segundos. En estado normal, sin estar pensando en la respiración.
Entonces hay un centro respiratorio, que es una colección de neuronas en el tronco encefálico que inicia la respiración y la modula en respuesta a factores químicos o físicos. El grupo respiratorio ventral establece ritmos básicos y el grupo respiratorio dorsal y del puente ayudan a afinar el ritmo. Muchas gracias por su atención. Esto es todo en relación a estos dos sistemas, el cardiovascular y el respiratorio. Gracias.